Hola amigos, gracias por seguirnos, estamos muy contentos de que nos sigan cada domingo y también lo que estamos posteando en la página de IC Dios con nosotros. Hoy día hay mucha emoción, mucho nerviosismo también, porque vamos a empezar nuestra primera serie de Dios con nosotros, sirviendo con gracia y misericordia. La serie está titulada ¿Será cierto que? Y por 4 domingos vamos a tratar de responder a esa pregunta. ¿Será cierto que? Ahora, ¿cuál es el contexto de esta frase? Esta frase se utiliza muchas veces cuando estamos seguros de algo, pero no tan seguros. Cuando la oración o la frase o la afirmación nos parece lógica, correcta, pero en el fondo estamos dudando de ¿será cierto? Por ejemplo, ¿será cierto que el hombre usa el 10% de su cerebro? ¿Será cierto que el hombre llegó a la luna? ¿Será cierto que ya se encontró la vacuna para el COVID? ¿Será cierto que la Biblia es palabra de Dios? Ahora, cuando son temas generales, bueno, quizás podamos aceptar la duda. Pero muchas veces estamos leyendo, estudiando, entendiendo principios bíblicos y al final tenemos la misma pregunta. ¿Será cierto que? Y entonces la afirmación o la aparente afirmación se convierte muy en el fondo nuestro en una duda. ¿Será cierto que? Y así surgió esta serie de 4 sermones. Esta serie está basada en 4 salmos, salmos de confianza y salmos de esperanza, que quieren retornarnos o regresarnos esa confianza y esa esperanza que debemos tener en la palabra de Dios y en Dios mismo. Hoy día vamos a empezar con el primer tema de la serie, Salmo 23. ¿Será cierto que Jehová es nuestro pastor en medio de la crisis? El siguiente domingo, Salmo 27, del 1 al 6, ¿será cierto que el Señor es mi luz y mi salvación en medio de la crisis? El tercer domingo, Salmo 46, ¿será cierto que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza en medio de la crisis? Y finalmente, el cuarto domingo, el Salmo 121, ¿será cierto que el Señor es mi socorro y mi guardador en medio de la crisis? Durante estos 4 domingos, te animo a que nos acompañes para descubrir que sí, realmente es cierto, pero también reconocer que en algún momento entramos en duda. Vamos a orar para empezar esta serie y que el Señor la use de una manera increíble. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por este tiempo que tú nos regalas, gracias por la tecnología que nos permite llegar a muchos hogares, hogares que quizás no conocemos, hogares de amigos, de familiares también. Padre, úsame al momento de compartir tu palabra, que no escuchen mi voz, sino tu voz. Que tu voz llegue a cada corazón, a cada mente, a cada entendimiento y restauremos, recobremos o afiancemos esa confianza y esa esperanza que debemos tener en ti. Úsame, Señor, que el Espíritu Santo que mora en mí me use de una manera de tal forma que hable con claridad, pero a la vez con profundidad, con sencillez, pero a la vez con verdad, Señor. Que nuestros corazones sean alimentados a través de esta prédica con tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, empezamos hoy día nuestra primera serie. ¿Será cierto que el Señor es nuestro pastor en medio de la crisis? Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 23 para descubrir si es cierto o no que el Señor es nuestro pastor en medio de la crisis. El Salmo 23 es un salmo compuesto por David, así dice por lo menos el título del salmo, el Señor es mi pastor, Salmo de David. Este salmo tiene 6 versículos y hay una clara división entre el versículo 1 al 4 y 5 al 6. Los versículos del 1 al 4, David desarrolla la metáfora de el pastor comparado con Dios o Dios comparado con el pastor. Quizás sea estrictamente decir que Dios está siendo comparado con un pastor.
Luego los versículos 5 al 6 habla del hospedador, del amigo. Esos versículos hoy día no vamos a tocarlos. Nos vamos a centrar en la metáfora de el Señor es mi pastor. Y vamos a predicar, enseñar y compartir estos 4 versículos. Entonces, si lanzamos la pregunta, ¿será cierto que el Señor es mi pastor en medio de la crisis? Y debemos responder con un afirmativo, sí. Es cierto que el Señor es mi pastor en medio de la crisis. En primer lugar, porque Dios mismo lo dice. Verso 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando David mira a Dios como su pastor, como el pastor, cuando David usa la metáfora del pastor, es porque David conoce lo que es un pastor. Recordemos, antes que David sea rey, David fue pastor de ovejas. Él ha pastoreado ovejas por un buen tiempo, conoce la labor, conoce la tarea, sabe de qué se trata. Y en base a esa experiencia, él dice que el Señor es su pastor. La palabra Señor, que traduce las Américas, y en la Reina Valera dice Jehová es mi pastor, y en la Biblia Jerusalén dice Yahvé es mi pastor. Esa palabra Señor, Yahvé o Jehová es la traducción del tetragramatón, que es el nombre con el cual Dios se presentó a Moisés. Cuando Moisés en la zarza le pregunta, Señor, y si me preguntan quién eres, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les diré? Y Dios le dice, yo soy, te envía. Entonces yo soy es el tetragramatón, y aquí se usa esa expresión. El yo soy es mi pastor, dice David. Ahora, un pastor en su trabajo diario se preocupa por cuidar de las ovejas, se preocupa por guiarla, por alimentarla, por que las ovejas estén bien, porque nada le falte. Y eso es importante tener en mente, porque David está usando esa ilustración, esa labor que él hacía en el día a día, y vaya si la hacía bien, para mirar a Dios como el pastor. Ahora, David entonces se está colocando en el lugar de la oveja y coloca a Dios en el lugar del pastor. Recuerda, David era el pastor y pastoreaba su rebaño de ovejas. Ahora David asume la posición de la oveja y mira a Dios como el pastor. Por eso empieza diciendo, el Señor es mi pastor. Si el Señor es mi pastor y yo soy la oveja, la conclusión que hace David es, nada me faltará. Y yo quiero en este momento decirte eso. Si tú eres oveja de Dios y Dios es tu pastor, nada te faltará. Es interesante, vayamos al Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, el capítulo 10, verso 11, fíjate lo que dice Jesús de sí mismo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús dice que Él es el buen pastor. David dice que Dios es nuestro pastor. Dios es el pastor. Jesús es el pastor. El buen pastor. Jesús es Dios. Y Jesús está con nosotros. Y Jesús está en medio de nosotros. Él es nuestro pastor. Él es tu pastor. Él es mi pastor. Por eso nada me faltará. En medio de esta crisis, en medio de esta situación de dificultad, no importa lo que tú estés pasando. Realmente importa lo que estés pasando. Si pasas dolor, si pasas estrechez económica, has perdido el trabajo, has perdido un ser querido. Por supuesto que sí importa el dolor. Pero lo que quiero decir es que sobre ese dolor que sí importa, Dios está al cuidado tuyo. Dios está allí como tu pastor. Mira la certeza de que Dios está allí como tu pastor, que Jesús está allí como el buen pastor. Es la misma imagen, es la misma ilustración que usa David, la que usa Jesús.
David mira a Dios como el pastor, como su pastor. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Hermanos, ¿será cierto que el Señor es nuestro pastor en medio de la crisis? Y yo digo que sí, porque Dios dice que Él es nuestro pastor. Él es mi pastor, Él es tu pastor, y nada te va a faltar. En segundo lugar, ¿por qué? Porque Dios, como mi pastor, me cuida. Si lanzo la pregunta nuevamente, si será cierto que Dios es mi pastor en medio de la crisis, yo diría que en segundo lugar sí, porque Dios, como mi pastor, me cuida. Fíjate, versículos 2 y 3. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Otra vez, piensa en David como el pastor de ovejas. David llevando a sus rebaños a lugares de verdes pastos. Piensa en David llevando a su rebaño a estos lugares para que descansen, para que beban aguas en riachuelos, en manantiales, donde hay agua pura, hay agua sabrosa, hay agua dulce. El rebaño está allí comiendo, alimentándose y descansando. No solo eso hace David como pastor, además está restaurando sus heridas, restaurando cualquier cosa que el rebaño haya tenido en ese caminar, ¿no? Él restaura mi alma, dice David acerca de Dios como su pastor, ¿no? David ha guiado a sus rebaños por senderos de justicia, es decir, por senderos rectos, por senderos correctos, por caminos de verdad. Ha conducido a su rebaño. Y todo eso que David ha experimentado en y con sus ovejas, David siente y piensa que Dios hace lo mismo con él. Que Dios, como buen pastor, está llevándonos a lugares de verdes prados. Es decir, nos está llevando a lugares donde nosotros podemos descansar y descansamos en Dios. No descansamos en nuestra propia fuerza, descansamos en las fuerzas del Señor. Dios está saciando nuestra sed, así como David llevaba a sus ovejas al riachuelo para que bebieran y calmaran su sed. Dios también está calmando nuestra sed con su palabra, con su consuelo. Dios sacia nuestra sed de Él. Dios restaura nuestras heridas. Dios nos conduce por caminos correctos, nos saca del mal camino, nos guía hacia el buen camino, y todo por amor a su nombre, porque Dios es el buen pastor, porque Jesús es el buen pastor. Por eso, en medio de esta crisis, el Señor es mi pastor, porque Dios, Jesús, me está cuidando, me está pastoreando, me está llevando a lugares de pastos verdes, donde hay alimento, donde yo puedo descansar, donde puedo estar tranquilo. Pero tú puedes estar diciendo, pastor, acabo de perder a un ser querido. Me acaban de decir que no me van a volver a contratar. Me acaban de decir que tengo el COVID. Me acaban de decir y decir y decir. Y usted no sabe la situación que yo estoy pasando. Tiene razón. Yo no sé la situación que estás pasando. Yo no sé qué tan difícil es tu situación. Pero lo que yo sí sé es que si tú crees, si tú aceptas que Jesús, que Dios es tu pastor, la palabra dice que Él te va a conducir a verdes pastos, que Él te va a hacer descansar, que Él te va a dar aguas de reposo, que Él va a restaurar tu alma, que Él te va a conducir por senderos de justicia, por amor a su nombre, porque Dios es el buen pastor, porque Jesús es el buen pastor. Por esa razón Dios lo va a hacer. No es porque tú o yo lo merezcamos, no, es por amor a su nombre. Él te cuida, Él te guía, Él te sostiene como buen pastor, porque tú eres su oveja, porque yo soy su oveja. Y esa es una verdad tan cierta como que tú y yo existimos.
Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor. Él me está cuidando, me está sosteniendo, aunque yo no lo vea, aunque yo no lo perciba, aunque yo no lo crea, aunque yo no lo sienta. Eso no desdice que Dios lo esté haciendo, que Él me esté sosteniendo, que Él me esté cuidando como buen pastor. Entonces, yo tengo que buscarle. Yo tengo que acercarme a Dios. Quizás Dios está usando esta crisis. Quizás Dios está usando este no tener trabajo, este estar enfermo, esta pérdida. Quizás Dios está usando para que yo alce mi mirada hacia Él y le llame y le busque. Y vea que Él realmente es mi pastor. Así lo dice David en el Salmo 23. Hermano, busca a Dios. Búscalo en su palabra. 66 libros para encontrar a Dios. Búscalo en la oración. Apártate a un lado, a solas en tu casa, y dobla rodillas y búscale a Dios como pastor. Ábrele tu corazón. Que Él te pastoree, que Él te cure, que Él sane tus heridas, que Él quite tus dudas, que Él te dé aliento, consuelo, porque Él quiere hacerlo. No le des la espalda. No pienses que Dios no existe porque Dios existe. No pienses que vas a salir por tal o cual. No, quizás sí, pero es Dios quien quiere hacerlo. Te animo a que pienses en esa verdad, que Dios es nuestro pastor en medio de esta crisis, porque Él como pastor te está cuidando, porque tú eres su oveja. Finalmente, ¿será cierto que Jehová, que Dios, que el Señor es mi pastor en medio de esta crisis? Y el tercer sí rotundo es sí, porque mi confianza está puesta en Dios como mi pastor. Fíjate el verso 4. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Esto es confianza pura, confianza al 100%. David quizás tiene en mente, cuando escribe el verso 4, aunque pase por valle de sombra de muerte, quizás está pensando en esos momentos cuando él estaba llevando a su rebaño, cuando él estaba guiando a sus ovejas por tal o cual sendero, y aparecía un león, aparecía un oso, y había peligros de muerte, y David, ¿qué hacía? Bueno, vamos a ver lo que David hacía. En 1 Samuel, capítulo 17, verso 34 al 36, yo he llamado a esa sección el CV, el Curriculum Vitae de David. ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto de ese pasaje rápidamente? David llega al campamento, Saúl está siendo atacado por los filisteos, su ejército también, están pasándola mal porque hay un tremendo gigante llamado Goliat que ha retado, que si le ganan, se retiran. Ustedes conocen la historia de David y Goliat. Entonces, David quiere enfrentar, pero nadie apuesta por David. O sea, es un pastor, es un jovencito y es un gigante. Y entonces fíjate la respuesta que David le dice o le da a Saúl. Pero David respondió a Saúl: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venían y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Fíjate cómo era David como pastor. No tenía miedo de enfrentar a un león, de enfrentar a un oso, por cuidar a sus ovejas. Y es lo mismo que David dice en el versículo 4. Aunque pase por valle de sombra de muerte, aunque pase por ese valle y haya un león, haya un oso, no temeré, porque tú estás conmigo.
David, como oveja, siente la protección de Dios como su pastor. La misma protección que David daba a sus ovejas, peleando con un oso, peleando con un león, arriesgando su vida por amor a sus ovejas, es lo mismo que Dios dice de Dios. Es lo mismo que David dice acerca de Dios como su pastor. Y es lo mismo que Jesús dice en Juan 10:11, cuando Él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Es lo mismo que David está diciéndole a Saúl. Yo he dado la vida por mis ovejas y voy a atacar a ese Goliat, a ese incircunciso, porque ha deshonrado al Dios verdadero. Entonces, esa es la confianza que Dios nos da, porque Él está con nosotros. No tenemos que tener miedo de esta situación, de esta crisis. Va a pasar porque Dios está con nosotros. Este valle de muerte va a pasar porque Dios está contigo. Esta situación económica va a pasar porque Dios está contigo. Dios te está sosteniendo, Dios te está cargando, Dios te está llevando como ese buen pastor que Él es. Jesús está a tu lado como el buen pastor. Jesús ha dado la vida por sus ovejas, dio la vida por ti y por mí. Entonces, fíjate cómo concluye el versículo 4. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Son las dos herramientas que el buen pastor utiliza para su faena diaria. La vara es un pedazo de madera de más o menos 1 metro, y la vara es un bastón de casi un poco más de 2 metros, con una curva al final, con el cayado, ¿no? La vara es para golpear, para conducir a las ovejas cuando se están descarriando. El cayado es para caminar, para apoyarse, pero también para arrear a las ovejas, ¿no? Cuando una oveja ha caído a un pozo, a un hueco, con el cayado lo sacas, lo restauras. También te sirve como herramienta de defensa. Pero fíjate lo que hace esa vara y ese cayado en la oveja. Que dice David, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Porque con esa vara y con ese cayado me corriges, me rescatas, me guías. Hermano, otra vez, estoy pensando en esto. Si quizás esta situación de crisis, esta situación de enfermedad, de pérdida de un ser querido, de pérdida de trabajo, no es esa vara, no es ese cayado que Dios está usando contigo y conmigo como oveja para corregirnos, para sacarnos de ese peligro, para llevarnos por donde Dios quiere llevar. Quizás sí, y por eso estoy pidiéndote que busques a Dios ahora, en este momento. Que pienses que realmente Dios está contigo. No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Son tiempos difíciles. Son tiempos de crisis. De diferentes maneras. Y no quiero repetir lo mismo que ya dije. Pero yo quiero que en estos tiempos de crisis creas en la palabra de Dios como eso, palabra de Dios. No en será cierto que, no con duda, con certeza, con afirmación. Porque Dios quiere que le busques. Dios está allí, junto a ti, pero a veces no lo queremos ver porque ponemos nuestra confianza en otras cosas y no miramos al cielo y no nos arrodillamos para buscarle. Y es lo que Dios quiere hacer. Por eso, cuando David piensa en Dios como el pastor, es porque ese pastor cuida, ese pastor lleva buen alimento a buenos lugares, ese pastor da la vida por sus ovejas, con la vara y con el cayado le está conduciendo, y es lo que Dios quiere hacer contigo ahora y lo está haciendo. Debes estar convencido de que es la manera como Dios está actuando ahora. Si nos volvemos a preguntar, ¿será cierto que Jehová, Dios, Yahvé, es mi pastor en medio de la crisis? Y yo voy a responder que sí. En primer lugar, porque Dios lo dice. En segundo lugar, porque Dios me trata como a una oveja suya. Y en tercer lugar, porque yo pongo mi confianza en Dios como mi pastor
porque Él está conmigo y porque su vara y su cayado me dan aliento. Y eso es la certeza que yo necesito para enfrentar esta situación de crisis. Y así como para mí es una certeza, yo oro que para ti también sea una certeza, sea una verdad, sea una afirmación rotunda. Dios es mi pastor, Jesús es mi pastor, porque Él lo dice, porque me cuida como a una oveja y porque Él está conmigo y yo siento su cuidado, su protección, porque Él me ama. Hermano, vamos a orar para terminar. Amado Señor, queremos que tú seas ese pastor que nos guía cada día, que seas mi pastor en el día a día, que me lleves a lugares de verdes pastos, a lugares de descanso, de consuelo, de sosiego, que calmes mi sed de ti, que me cuides con tu vara y con tu cayado, que no tenga miedo a las circunstancias difíciles que tenga que atravesar, que no tenga miedo a las dificultades, porque tú estás conmigo, porque tú estás a mi lado, tú lo prometes y lo que tú prometes cumples. Señor, permíteme en estos momentos levantar mis ojos hacia ti y buscarte en medio de las tormentas, en medio de mis dificultades. Muéstrate, Señor. Cuídame, Señor. Oro que tu palabra llegue a los corazones más profundos, Señor. Y que al final de este día podamos buscarte con un corazón humilde. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Hermanos, oro que esta palabra de Dios sea de bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Para mí ha sido de mucho gozo recordar que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. El próximo domingo, recuerda, 5 de la tarde, seguimos con esta serie. El tema que vamos a tocar la próxima semana, próximo domingo, 5 de la tarde, Salmo 27, 1 al 6. ¿Será cierto que el Señor es mi luz y mi salvación en medio de la crisis? Bueno, te espero el próximo domingo para descubrirlo. Gracias por estar en esta tu casa. Dios con nosotros, sirviendo con gracia y misericordia. Dios te bendiga.